Entramos a nuestro primer punto. ¿Qué es teología bíblica? Cuando hablamos de teología bíblica, amados hermanos, no estamos refiriéndonos a la procedencia de nuestra teología. No es que vamos a decir, la teología debe venir de la Biblia, aunque esa declaración es verdadera. Toda teología sana debe provenir y basarse en la Biblia. Pero cuando hablamos de teología bíblica, en este caso, estamos refiriéndonos a una disciplina de la teología. Teología, en su concepto básico, la teología en su concepto básico es la ciencia o el estudio acerca de Dios. Y la teología está compuesta por disciplinas o campos de estudio. Geerhardus Vos, un autor que estaré mencionando en otras ocasiones también en esta sesión, Geerhardus Vos presenta una clasificación de la teología en 4 campos de estudio: teología sistemática, teología histórica, teología práctica o pastoral y la teología exegética. Bueno, la teología bíblica es una disciplina que forma parte de este campo de estudio llamado teología exegética, que consiste en la interpretación de las Escrituras. ¿Cómo debemos interpretar el contenido de las Sagradas Escrituras? Pero exactamente, ¿qué es teología bíblica? Antes de ver algún concepto de teología bíblica, es importante distinguirla de una disciplina con la que comúnmente se la suele confundir, que es la teología sistemática. La teología sistemática es una disciplina de la teología que ocupa su estudio, ordena, sistematiza su estudio en base a temas, Es por eso que dentro de la teología sistemática se estudia la doctrina de Dios, la doctrina de la salvación, la doctrina del hombre y todo el estudio de teología sistemática clasificado, sistematizado, ordenado en base a temas. Pero la teología bíblica, a diferencia de la teología sistemática, su campo de estudio no está ordenado en base a temas, sino que la teología bíblica desarrolla su estudio en base al proceso histórico de la revelación de Dios. La teología bíblica no ordena su estudio en base a temas, sino que va siguiendo los periodos históricos en los cuales se va desarrollando la palabra del Señor. Pero la teología bíblica no es solamente ir viendo los periodos históricos, ir entendiendo, clasificándolos, sino es tener una lectura de estos periodos históricos que se va desarrollando en las Escrituras, pero siguiendo el tema central de todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nick y Robert Klein, en su libro de la teología bíblica, que forma parte de la serie de las 9 marcas, de una forma clara y didáctica dicen lo siguiente de teología bíblica. Teología bíblica es una forma de leer toda la historia bíblica, ayudándonos a poner nuestra atención en el tema central de las Escrituras. En otras palabras, amados hermanos, teología bíblica es un mapa, una guía por la cual nosotros podemos leer e interpretar las Escrituras. Teología bíblica es una ayuda a la lectura y estudio de las Escrituras de forma ordenada, pero también teniendo en cuenta el panorama completo de las Escrituras. El panorama completo. En este mismo libro que les mencionaba de la serie de las 9 marcas, los autores proponen una ilustración que nos permite entender un poco más la labor de la teología bíblica. Y dicen, imagínate que cada libro de la Biblia es como una estrella. Solamente cuando tenemos un panorama amplio, se nos permite ver y apreciar
de que todas estas estrellas en conjunto forman una colosal y gloriosa constelación. La teología bíblica lo que nos ayuda es a entender y ver la unidad y conexión que existe en toda la Biblia. La Biblia no es una historia fragmentada, no son partes inconexas, sino que la teología bíblica nos ayuda a ver que hay una narrativa, hay un hilo conductor que une toda la Escritura. Esta es la labor de la teología bíblica. Jaime Caballero, en la introducción del libro Teología Bíblica de Geerhardus Vos, dice lo siguiente: la teología bíblica se ocupa de la interpretación de la Biblia primeramente como una historia. Ese es el enfoque de la teología bíblica, ver el desarrollo, el proceso histórico de la revelación especial de Dios. Geerhardus Vos, considerado el padre de la teología bíblica reformada, consideraba que esta disciplina debía llamarse la historia de la revelación especial de Dios registrada en las Escrituras. Así que teología bíblica es ese mapa, esa guía que nos permite ver la unidad y conexión de todas las Escrituras. ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Por qué estudiar teología bíblica en una conferencia titulada Edificando Iglesias Saludables? ¿Qué de importante tiene este tema? Bueno, hermanos, para mostrar su importancia, señalemos algunos peligros de una teología bíblica incorrecta. Hay tres preguntas, amados hermanos, que distinguen entre una teología bíblica sana y una incorrecta. La forma en que nosotros respondemos a estas tres preguntas van a determinar y tener una implicación directa cómo la vamos a interpretar. Por ejemplo, ¿cuáles son estas tres preguntas? Número 1, ¿qué es la Biblia? Número 2, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Y número 3, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Estas tres preguntas van a determinar en gran manera la forma en la que nosotros vamos a interpretar todo el desarrollo histórico de la Biblia. Por ejemplo, hermanos, si nosotros creemos que la Biblia es como cualquier otro libro humano más, donde el tema principal es el hombre y el propósito de este libro es nuestro bienestar y nuestra prosperidad, vamos a ver a la Biblia como un libro de autoayuda y autosuperación, con principios y valores, pero un libro carente de autoridad. Simplemente va a ser un libro que me va a ofrecer consejos para mi vida, pero que no tiene una implicación directa para transformar mi vida. Al momento de leer la Biblia, si yo tengo esta perspectiva de la Biblia como cualquier otro libro, yo voy a ser el tema principal de la Biblia. Y voy a estar hojeando las páginas de la Biblia para ver y decir, esto, ¿qué es para mí? ¿Qué dice de mí? Una perspectiva como esta, amados hermanos, denigra la naturaleza de las Escrituras, porque exalta al hombre por encima del Creador. Esta perspectiva pone por debajo la autoridad divina de este libro y coloca a Dios como un simple observador de la creación. O incluso, a veces ni siquiera como un simple observador. A veces es puesto como un mayordomo cósmico que está dispuesto a satisfacer todos mis anhelos, deseos y caprichos. Una perspectiva incorrecta, de una teología bíblica incorrecta, promueve la descontextualización de las Escrituras, donde cada persona va leyendo un versículo, sacándolo de su contexto y haciéndole decir cosas que contradicen quizás toda la narrativa bíblica. Este tipo de pensamientos descontextualiza las Escrituras. Es por ello la importancia de abordar este tema en la edificación de iglesias saludables. Es por eso que es muy importante que cada creyente entienda que es necesario entender qué es la Biblia,
cuál es su propósito, cuál es el tema principal, para que al ver el panorama completo de las Escrituras, por más que nos encontremos con la diversidad de libros en las Escrituras, con diversos estilos literarios, nosotros verdaderamente podamos encontrar cuál es el hilo conductor, aquello que une toda la Biblia. Entramos a nuestro segundo punto: presuposiciones importantes en la teología bíblica. Mencionamos que lo que distingue una teología bíblica sana y una equivocada parte de cómo respondemos a las tres preguntas mencionadas anteriormente: ¿qué es la Biblia? ¿Cuál es su propósito? ¿Y cuál es el tema principal? Así que en base a estas tres preguntas vamos a señalar tres presuposiciones importantes, fundamentales para una teología bíblica sana. Primero respondamos la pregunta que quizás algunos tienen: ¿qué es una presuposición? Una presuposición es una convicción previamente establecida. Lo que estamos diciendo es que para tener una correcta interpretación de las Escrituras, nosotros tenemos que tener una convicción clara antes de acercarnos a las Escrituras. Si nosotros no tenemos esas convicciones claras, firmes, basadas en estas tres preguntas, vamos a ir a interpretar la Escritura desnaturalizando su contenido. Así que ahora sí entramos a las tres presuposiciones fundamentales de una teología bíblica sana. Respondiendo a la primera pregunta: ¿qué es la Biblia? Aquí encontramos la primera presuposición. Debemos estar plenamente convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. La palabra del Señor dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amados hermanos, es muy importante, así como estos creyentes de Tesalónica tenían la convicción previa de que lo que estaban hablando los discípulos, lo que estaban predicando, no era palabra de hombres, sino que era la palabra de Dios. Así que al momento de leerla, al momento de estudiarla, al momento de escucharla, amados hermanos, esta presuposición es fundamental. Saber de lo que estamos leyendo, estudiando y escuchando es palabra de Dios. Palabra de Dios. Pero esta presuposición tiene que tener un fundamento aún más sólido, porque hay muchas personas que pueden decir: sí, yo creo que la Biblia es palabra de Dios, pero nosotros queremos ser más enfáticos al decir de que nosotros creemos que la totalidad de este libro es la palabra de Dios. Leíamos el pasaje en la sesión anterior con el pastor Ángel. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No partes, no algunos segmentos, no solo el Nuevo Testamento, sino que toda la Escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios, que proviene de Dios. Amados hermanos, este énfasis es importante, porque hay quienes creen que dentro de este libro hay partes que es palabra de Dios y otros que no. A eso se conoce como inspiración parcial. Ciertas partecitas sí es palabra de Dios y las otras no. Permítanme darles un ejemplo. Este ejemplo es verdadero. En una iglesia se estaba predicando un estudio consecutivo de la primera carta a los Corintios. Y en aquella iglesia se tenía que exponer 1 Corintios capítulo 7. Bueno,
De por sí, capítulo 7 de 1 Corintios es un tema delicado, sensible, porque trata temas delicados. Pero el predicador sabía que al final del mensaje era probable que muchos iban a acercarse a preguntar por dudas que tenían, pero le sorprendió que terminando el mensaje se acercó un hombre, pero muy enojado, bastante enojado, y encaró al predicador diciéndole: hermano, usted debería aprender a distinguir entre las palabras de Pablo y las palabras de Dios. ¿Por qué ese hombre diría semejante barrabasada, hermanos? Bueno, el pensamiento de este hombre se basaba en que 1 Corintios 7:12 dice: y a los demás yo digo, no el Señor. Entonces para este hermano ¿ves? Pablo está diciendo ahí que el que está diciendo eso es de su pensamiento, no las palabras de Dios. Y hermanos, ¿se dan cuenta lo sutil que puede ser? Lo engañoso que puede ser ese pensamiento, y que uno puede decir: verdad, ese es el pensamiento de Pablo. Hermano, porque esto es muy peligroso. Porque ese mismo pensamiento es el que ha llevado a muchas iglesias a abrazar el pastorado femenino, por ejemplo. Porque dicen esas partes donde el apóstol Pablo explícitamente habla del rol de la mujer en la iglesia, son los pensamientos de Pablo, no son las palabras de Dios. Es Pablo hablando a través de su pensamiento machista, influenciado por la cultura de su época. Amados hermanos, nosotros creemos en la inspiración plenaria de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada, no hay grados de inspiración. Toda la Escritura es igualmente inspirada por Dios. Creemos en la inspiración verbal. Creemos que cada palabra que Dios inspiró a los autores originales ha sido las palabras que Dios quiso que la palabra tenga. Cada palabra, cada parte de la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y por qué esta presuposición es fundamental, hermanos, para una teología bíblica sana? ¿Por qué esta presuposición es importante para tu comunión con el Señor en tu lectura diaria de las Escrituras? Porque si nosotros creemos que es inspirada por Dios, eso significa que es inerrante, infalible y que es autoritativa para nuestra vida. Y cuando leemos este libro no estamos leyendo consejitos para nuestra vida. Estamos leyendo la palabra del Dios soberano que gobierna todo lo que existe. Así que, ¿cuál es la primera presuposición? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo respondemos? La Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nosotros creemos que es toda inspirada por Dios. Segunda presuposición, respondiendo a la pregunta: ¿cuál es el propósito de la Biblia? Hermanos, el propósito de la Biblia no es nuestro progreso o prosperidad material. El propósito de la Biblia no es el alcance de nuestros sueños, anhelos, deseos y metas en este mundo. El propósito de la Biblia es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Este es el propósito supremo que encontramos en las Escrituras. Porque la misma palabra nos dice que Dios hace todas las cosas para su propia gloria. Isaías capítulo 43, versículo 7. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. En la iglesia llevamos el catecismo para pequeños, catecismo bautista para pequeños. Y hay una de las preguntas que quizás muchos la saben, que dice: ¿para qué te creó Dios a ti y a todas las cosas? La respuesta es: para su propia gloria. Dios nos creó, Dios formó todo lo que hizo para su propia gloria. Y es que ese es el propósito por el cual Dios hace todas las cosas, incluyendo la revelación especial. Dios nos ha dado la revelación especial. Tenemos la palabra de Dios que tiene ese propósito supremo, la gloria de Dios. ¿Por qué esta presuposición es importante en nuestra lectura e interpretación de las Escrituras? Porque esta nos guarda de poder
pensar de que nosotros somos el propósito de la misma. Y nos ayuda a ser coherentes y también ordenados en nuestra interpretación. Y a responder algunas preguntas que a veces son difíciles de responder. Por ejemplo, la pregunta de ¿por qué Dios nos ha salvado? ¿Por qué Dios ha permitido tal cosa? Bueno, nosotros tenemos la respuesta en la Escritura, bajo esta presuposición, para su propia gloria. Permítame darles un ejemplo. Acompáñenme a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículos 5 y 6 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos al versículo 11 y 12. En él, asimismo, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amados hermanos, nuestra salvación tiene el propósito supremo de la gloria del nombre de Dios. Él nos ha salvado para su gloria. Y esto, amados hermanos, nos ayuda en nuestra interpretación. Cuando nos preguntamos incluso preguntas tan difíciles como ¿por qué Dios no salva a todos? La Escritura en Romanos capítulo 9 nos dice que eso también va a ser para la alabanza de la gloria de Dios, de su justicia, de su ira. Todas las cosas son hechas con ese propósito. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Todo lo que Dios hace, lo hace con ese propósito. Por lo tanto, amados hermanos, presuposición fundamental al momento de leer e interpretar las Escrituras. Este libro tiene el propósito de dar gloria a Dios. La gloria de Dios. Tercer presuposición fundamental. Respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el tema principal de las Escrituras? La respuesta es la persona, mensaje y obra de Cristo. ¿Cuál es el tema principal de las Escrituras? La persona, mensaje y obra de Cristo. Esta presuposición se basa en la misma afirmación de Cristo de que todas las Escrituras hablan de Él. Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas capítulo 24, verso 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Pregunto, ¿cuáles son todas estas Escrituras que habla el Antiguo Testamento? Hablando de Cristo, hablando de Cristo. Así que nosotros basamos esta presuposición porque es la forma en la que Cristo señaló que se debe leer e interpretar las Escrituras, pero también vemos que era la forma en la que los discípulos interpretaban las Escrituras. Hechos capítulo 3, versos 19 en adelante. Hechos capítulo 3, versículo 19 en adelante dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que hablo por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Amados hermanos, era la forma en la que interpretaban los discípulos.
una interpretación que tenía como tema central, principal de las Escrituras, la persona, mensaje y obra de Cristo. Así que hemos visto tres presuposiciones fundamentales. Número uno, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. Número dos, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Es la gloria de Dios. Y número tres, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? La persona, mensaje y obra de Cristo. Ahora entramos a nuestro tercer punto. Metodología y estructura para una teología bíblica sana. Metodología y estructura para una teología bíblica sana. Empezaremos viendo una metodología para una teología bíblica sana. Primer inciso, veremos la metodología. Una vez que hemos respondido a las anteriores tres preguntas, ahora debemos preguntarnos cómo vamos a interpretar la Biblia. ¿Cómo debemos interpretarla? Mencionaba que iba a referir nuevamente a Gerhardus Voss. En su metodología, él propone 4 términos que nos ayudan a dar una correcta interpretación del panorama bíblico. Y dice, la revelación de Dios debe ser vista como histórica, progresiva, orgánica y redentora. Vuelvo a repetir. La revelación de Dios debe ser vista como histórica, progresiva, orgánica y redentora o cristocéntrica. ¿Qué significa todo esto? Bien, ¿cómo nosotros debemos ver las Escrituras? En primer lugar, tenemos que entender que la revelación de Dios, la palabra de Dios, es histórica. Es histórica. Dios quiso revelarse, darse a conocer por medio de sucesos históricos. Y estos sucesos históricos, amados hermanos, son sucesos históricos. Por más sorprendentes que sean, son sucesos verdaderos. Verdaderos. Amados hermanos, hay quienes cuestionan y niegan la historicidad de las Escrituras y del relato bíblico. Por ejemplo, hay quienes cuestionan la historicidad de Adán. Hay quienes dicen que todo el relato de la caída simplemente es un relato metafórico, simbólico, que intenta mostrar y describir la realidad del pecado en el mundo. Pero eso tiene implicaciones fuertes en la interpretación. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo, en su argumento de Cristo como el nuevo Adán, hace referencia a un personaje histórico. Y si es que nosotros negamos la historicidad de Adán, de ese relato bíblico histórico, el argumento de Pablo se está basando en una simbología, en una metáfora. Y eso sucede, amados hermanos, con muchos pasajes de las Escrituras, donde se cuestiona la historicidad del relato bíblico. Amados hermanos, Dios verdaderamente se reveló en la historia. Por más sorprendente que sea, por más que a veces nos resulte muy sorprendente creer que un mar se dividió en dos para que todo un pueblo pueda cruzar en seco. Por más que nos parezca difícil creer que fuego cayó del cielo. Por más que nos parezca difícil creer que una persona estuvo 3 días y 3 noches dentro de un pez. Sucesos históricos verdaderos. Porque algo tan histórico y verdadero también es el fundamento de nuestra fe. El hecho de que Cristo resucitó. Algo verdadero, no metafórico. Dios quiso y se reveló en la historia a través de sucesos históricos. La revelación es histórica, pero también la revelación es progresiva. Esta historia es revelada de forma progresiva. Esto significa que es poco a poco, de menos a más. La revelación de Dios va en crecimiento. Dios va desarrollando el tema central de las Escrituras de una forma
progresiva. Y esto va de la mano con el siguiente término, que es, así como creemos que es progresivo, también creemos que es orgánico. ¿Qué significa eso? Pensemos en la revelación como una planta. Y esta planta inicia en su forma de semilla. Y luego la semilla va creciendo, va creciendo, va creciendo y ya tenemos al final un árbol mucho más completo. Si tú miras a la derecha, al final del relato, y ya encuentras el árbol y mira a la izquierda y ves la semillita, puedes llegar a pensar, ¿estamos hablando de dos plantas diferentes? No, es la misma, solamente que se encuentra en etapas diferentes. Así que ese crecimiento es el que llamamos revelación progresiva. Pero nos referimos a que es orgánico porque no estamos hablando de dos árboles. Estamos hablando de uno solo. No estamos hablando de muchas historias, sino que hablamos de una historia, una esencia, una unidad a lo largo de toda la Escritura. Histórica, progresiva, orgánica, pero también redentora o cristocéntrica. Aquello que Dios revela de forma histórica, progresiva y orgánica en las Escrituras es el plan eterno de redención por medio de Cristo. Aquello que conecta y da unidad esencial a la revelación en Cristo es Cristo mismo. Cristo es el medio hermenéutico a través del cual todas las Escrituras cobran sentido. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuáles son estas Escrituras que, según el Señor Jesucristo, dan vida? Está haciendo referencia nuevamente al Antiguo Testamento. Hermanos, esta forma de ver la revelación de Dios nos ayuda a entender que dentro del desarrollo histórico de las Escrituras hay ¿cuántos planes de salvación? Uno solo. ¿Cuántos caminos al Padre son revelados? Uno solo. No hay más, no hay otra forma de salvación. Y es lo que la Escritura nos va a mostrar, que esa unidad se encuentra en la salvación en Cristo. Esta realidad nos permite entender que incluso los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por medio de la fe, por gracia en el Señor Jesucristo. No hay otro medio de salvación. Y usted puede preguntarse, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo es eso que los creyentes eran salvos en Cristo antes de que venga Cristo? ¿Es posible? Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Preste mucha atención a ese versículo. Pablo está diciendo de que se ha manifestado la justicia de Dios, y todos podríamos estar diciendo ¿a qué se refiere la justicia de Dios? Bueno, más abajo va a hablar de que eso significa la justicia en Cristo, el evangelio de Cristo. Pero el versículo 21 dice que esta misma justicia, este mismo evangelio, ¿dónde fue revelado? Segunda parte del 21, testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, el Antiguo Testamento. Versículo 22 lo aclara. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El evangelio de Jesucristo fue revelado ¿desde dónde? Desde el Antiguo
Testamento. Desde ahí encontramos la revelación del Evangelio. Y fíjese cómo concluye esta parte. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hermanos, no hay diferencia entre los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento con respecto a la salvación. No hay diferencia en esencia. Somos salvados por el mismo camino. Somos salvados por tener fe en el mismo medio, la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente que ellos vieron esta misma salvación, la misma esencia, en una etapa más temprana. En una etapa más temprana, pero era la misma esencia, el mismo mensaje. Amados hermanos, ¿cuál es la metodología? Una metodología para una teología bíblica sana. Ver que la revelación de Dios es histórica, progresiva, orgánica y cristocéntrica. Estructura para una teología bíblica sana. La teología bíblica reformada tiene como estructura u orden una estructura pactual. Una estructura pactual, es decir, una estructura de pactos. Porque afirmamos, y desde nuestra herencia reformada se afirma que la estructura natural de la Biblia es de pactos. Cuando nosotros vemos la Biblia y la abrimos, lo primero que observamos es una distinción grande que hay en la Biblia. ¿Cuál es la división grande que hay en la Biblia? Antiguo y Nuevo Testamento. En la traducción holandesa, la palabra testamento directamente ellos la traducían como pacto. Así que al ver la Biblia, ellos veían la división distintiva, antiguo y nuevo pacto. Una estructura natural y evidente, pero esta no es la única, sino que cuando vamos viendo las páginas de la Biblia, con lo que nos encontramos es con muchos pactos. Nos encontramos con el pacto con Noé, Abraham, en el pacto en Sinaí, el pacto davídico, el nuevo pacto en Cristo, una estructura de pactos. Esa es la estructura natural de las Escrituras. Algunos la señalan que los pactos son la columna vertebral de la revelación especial. Michael Brown Isaac, en su libro titulado Vínculo Sagrado, señala lo siguiente: es correcto decir que el pacto es un aspecto vital de la Escritura. De hecho, es correcto decir que el pacto es la estructura misma de la Escritura. Es el esquema escogido por Dios para la Biblia. Si usted alguna vez se ha preguntado, a ver, un esquema, estamos hablando de que teología bíblica es un mapa, una guía para leer e interpretar las Escrituras. ¿Cuál sería el mapa de la Biblia? ¿Será que tenemos que inventarnos uno? Hay un esquema natural, hay un esquema escogido por Dios para leer e interpretar las Escrituras. Y ese esquema es un esquema a través de pactos. A través de pactos. La Biblia no es un cúmulo de historias, sino que es el relato de una sola historia. Y a Dios le plació revelar esa historia de la redención en Cristo de forma progresiva, histórica, orgánica, a través de pactos. A través de pactos. Y cuando nosotros vamos viendo a la luz de cada uno de esos, vamos viendo cómo Dios va revelando a través de la estructura pactual de la Biblia cada vez más y más de su salvación, hasta que llegamos al nuevo pacto en Cristo y encontramos la revelación completa. Conclusiones, amados hermanos, en esta mañana. Me gustaría poder haber profundizado más en varios detalles, pero son temas más profundos, hermanos, que quizás requerirían otra conferencia. Pero mi objetivo, hermanos, era mostrarles
la importancia de esta disciplina y cuán beneficioso puede ser para tu vida, en tu lectura e interpretación de las Escrituras, como también para la iglesia misma, seguir una teología bíblica sana. Mis amados hermanos, el verdadero creyente entiende que tiene el serio llamado de leer y escudriñar las Escrituras, de crecer en el conocimiento del Señor. Así que te animo en primer lugar preguntándonos, ¿cómo inicio a hacer teología bíblica? Desempolvando tu Biblia. Empieza a leerla. La teología bíblica empieza leyendo las Escrituras. Tú no vas a poder ver toda esa conexión del panorama amplio si solamente lees los salmos porque te parecen bonitos, o si solamente los proverbios porque son consejitos prácticos. Amados hermanos, tenemos que leer y leer las Escrituras. Y aquí tiene algo importante también, aprender a leerlas de forma consecutiva. Amados hermanos, acostumbrémonos a leer de forma consecutiva las Escrituras. Hay pasajes que son más sencillos en su lectura que otros, pero recuerda que si nosotros creemos en la inspiración de las Escrituras, significa que incluso ese pasaje que no es tan fácil de leer es igualmente inspirado por Dios. Y si es inspirado, entonces es útil para tu vida. Por lo cual hay que leer de forma consecutiva las Escrituras. Haz un hábito de lectura. Este libro verdaderamente es palabra de Dios. En segundo lugar, te animo a ti, hermano, que quizás tienes un apego más a lo académico. Aunque estamos llamados a un crecimiento constante de las Escrituras, no olvidemos el propósito de las Sagradas Escrituras. Conocer de la palabra de Dios no tiene el propósito de inflar nuestro ego y orgullo. Conocer de las Sagradas Escrituras, al contrario de aquello, debe producir humillación en nuestra vida. Hay una frase que dice Sugel Michelin con respecto a esto. Si tu teología no transforma tu corazón, si tu teología no está cambiando tu vida, o hay un problema en tu teología o hay un problema en tu corazón. Así que ten cuidado, hermano, que tú digas, yo sí, a mí me gustan estos temas teológicos, la academia, guarda tu corazón del orgullo, porque el verdadero conocimiento del Señor humilla al pecador, humilla y exalta a Dios. Que al leer las Escrituras tú puedas humillarte y contemplar y admirar al Dios soberano, aquel que siendo Dios sobre todas las cosas, no estimó tal cosa, sino que la segunda persona de la Trinidad se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Permítanme terminar, amados hermanos, con una frase con un fragmento del libro de Craig Skinner titulado La Biblia en su contexto, que por si acaso les recomiendo. Es un libro muy didáctico. Si usted quiere aprender cómo leer e interpretar versículos, simplemente teniendo una buena lectura correcta de la Biblia, le recomiendo ese libro, La Biblia en su contexto. Y el autor dice lo siguiente: en los días de Josías, el libro de la ley fue encontrado en el templo, y la humilde respuesta de Josías a lo que el libro exigía cambió su generación. Más adelante, Jesús enfrentó a los líderes religiosos de su tiempo, quienes con tanta preocupación por la ley habían enterrado bajo sus tradiciones religiosas la palabra de Dios. Durante la Edad Media, numerosas órdenes monásticas se encontraban a menudo que la iglesia se encontraba corrompida, lejos del mensaje de los apóstoles, y llamaban a la iglesia a retomar las Sagradas Escrituras. John Wycliffe, un profesor de Biblia en Oxford,
desafió la jerarquía eclesiástica de su época y comenzó a enviar a sus estudiantes con traducciones de la Biblia para que prediquen la palabra, esto incluso antes del tiempo de la Reforma con Lutero. Martín Lutero, un monje que era profesor de la Biblia, desafió el abuso de la iglesia, llamando a la iglesia a que vuelva a las sagradas escrituras. Concluye el autor diciendo: a través de la historia, amados hermanos, a través de toda la historia, muchos de los avivamientos más grandes sucedieron cuando la gente se volvía en las escrituras. 3 días atrás, el día jueves 31 de octubre, día de la Reforma Protestante. Y muchas personas publicaban y colocaban cosas en sus redes con respecto a la Reforma. Hermanos, ¿quieres honrar verdaderamente ese pensamiento de la Reforma? Estudia las Escrituras. Vuelve a las Escrituras. Y cada vez procura hacerlo más y más. No te quedes estancado. No te conformes con simplemente leer y preguntarte esto qué dice para mí. Sino lee y busca profundizar. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 16 versículo 3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En esto consiste la vida eterna. Empecemos a vivir, amados hermanos, la vida eterna que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo? Conociéndole. Vamos a orar.